patología alimentaria. Entonces estamos expuestos a una serie de sustancias que pueden dar como resultado a todas estas enfermedades, ¿no? O manifestaciones. ¿Y cuál es el objetivo de la patología entonces mental? Es identificar y controlar los efectos negativos de la sobre la salud humana y prevenir futuras enfermedades relacionadas con los factores ambientales. Qué bonito sería. Yo creo que nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, pero lo único que es que no hacemos nada por corregir también eso. ¿Y cuáles incluye estos factores nutricionales, infecciones, productos químicos, ¿no? Todos los fármacos y factores físicos y psicosociales? Entonces, eso ya prácticamente nosotros lo tenemos ahí ya identificado. Si tenemos identificado entonces una patología, entonces sería bueno también saber qué hacer ante tal patología, ¿no? Porque entonces tendríamos que corregir eso. Por eso muchas veces, a veces cuando estudio patología ambiental, porque dicen, bueno, sí, está bien, en mi casa preparamos casi todas las semanas, una o dos veces, o una vez pollada y otra vez después parrillada. ¿Y eso qué genera? Genera una serie de, utilizan carbón o utilizan la leña, ¿no? Y eso genera una serie de sustancias nocivas para el medio ambiente. Entonces ya tienen investigado que también ustedes están colaborando con ese medio ambiente, ¿no? Pero hacen algo. Si hacen algo, no. Si dejo de comer eso, te voy a explicar de comer rico. Entonces ahí hay un problema. Entonces tenemos identificado todos los problemas, pero ¿qué hacemos por corregir estos problemas? Poco o casi nada. Pero eso no tan solo llega ahí, ¿no? Sino también esto es, a veces, tiene lo más grande, ¿no? Porque son cositas pequeñitas que suceden a lo que sucede en nuestras circunstancias. Por ejemplo, se dice la naturaleza, no sé por qué afronta la naturaleza o cómo influye la naturaleza en el medio ambiente. La naturaleza pues se ve, caramba, desfavorecida, se ve alterada, se ve, caramba, dañada, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay un problema, destrucción sistematizada de los recursos naturales, ¿no? Y cuando hablamos eso, hablamos sobre un punto nada más, ¿no? La deforestación. La deforestación, pues entonces, caramba, nosotros tenemos unas grandes áreas en nuestra selva peruana, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, eso se ve, pues, picado, se ve así, con pequeñas islas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha habido una eliminación masiva y grande de árboles, y eso trae consigo, pues, la deforestación, que trae consigo el daño al suelo, trae consigo problemas para toda la fauna que se localiza en esa área y trae consigo daño también, daño al medio ambiente. ¿Qué cosa es lo que hace la planta? ¿Qué cosa es lo que hace su biosíntesis? Capta el dióxido de carbono, ¿no? Y emite oxígeno. Entonces, si yo comienzo esta deforestación, entonces estoy colaborando con esta negatividad que es el medio ambiente y que esto me va a llevar a una serie de problemas de factores climáticos, ¿no? Que están muy conocidos actualmente, conocidos por todos nosotros. Eso es solamente porque aquí hablar también de otros problemas de recursos naturales, porque el daño que hacemos nosotros, ya lo vamos a ver en un momento, en el agua o en el aire, etc. Fenómenos físicos que convierten al medio ambiente en medio más peligroso del cambio climático, también no fenómenos físicos. Proliferación de productos químicos industriales, desechos radiactivos, farmacológicos, contaminación de plásticos, también. Entonces, imagínense todo lo que colaboramos ahí. Extinción de las especies debido a todo lo que sucede en el ambiente. Y una disminución de la capa de ozono, colaboración propia de todos nosotros. Entonces, todo esto ha hecho, pues que estos cambios ya no sean tan localizados y no sean también regionales, sino esto ya es un problema del Estado. Y no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hay a veces reuniones que se ven para ver la problemática del medio ambiente. Este último año se le llevó a nuestra querida presidenta que vaya pues a Estados Unidos, porque
había una reunión para tratar sobre el clima y el medio ambiente. Entonces, hay unas cosas. Entonces, esto pues ya es conocido, hay reuniones anuales para ver esto. Problema poblacional. El problema poblacional. ¿Qué pasa aquí con la gente peruana? ¿Qué pasa con la gente venezolana? ¿Dónde está? Salen. Y acá también, no vayamos a manera internacional, sino a manera local, nada más, ¿no? Entonces hay un crecimiento poblacional, pero de una manera irracional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Imagínense ustedes, esta gente que vive en la llanura o vive pues en las alturas o vive pues en la serranía, ¿no? Donde no tienen luz, no tienen agua, no tienen teléfono, no tienen televisor, no tienen nada. Entonces, ¿y qué ansían ellos? ¿Qué ansían? Una mejor vida. Entonces eso quieren encontrar. Ellas, pues, como nosotros, tenemos también que pensar como piensan algunas personas, ¿no? El sueño americano. ¿Qué hacemos acá? Nos vamos a Estados Unidos en busca del sueño americano. Es lo mismo que acá sucede en nuestra población. Entonces, las masas migratorias que vienen, ¿no? Y que vienen buscando, ¿no? Ese sueño de confort o mayor comodidad. Eso es lo que es un problema poblacional. Ahorita, aproximadamente el 30% de la población de Perú está en Lima. Y en Lima, más del 40% está situado en la parte defensa, en el cinturón de la ciudad. Y esa persona que viene me busca cómo es que adquieren los terrenos. Mientras ustedes van a recibir, entonces le va a costar dinerito, se van a sacrificar pidiendo un préstamo en el banco para comprar una casita y pagarla 20 años, pagarlo. Estos señorcitos vienen, hay un cerro ahí, se juntan y listo, lo embargan. Y entonces ahí está pues ¿y eso qué crea? Eso crea pues los problemas poblacionales, ¿no? Porque aquí no hay calles, no hay el metraje que tiene que haber en cada uno de calles, salida y entrada, la salida y entrada y salida de toda esa nueva población, no las hay, ¿no? Pues es irregular, no es nada planificado. Entonces ahí vienen estos problemas, ¿sabes? Y más estos problemas todavía asociados a estos problemas poblacionales. ¿Por qué? Porque esto pues faltan los servicios mínimos en esta población latina. Faltan los servicios mínimos y gente no tiene nada. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona pues aparición de una serie de enfermedades. Generalmente, y si esos niños ligados a veces a enfermedades endémicas, o enfermedades respiratorias, o enfermedades digestivas, ¿no? Entonces trae una serie de problemas. Entonces imagínense cómo ya estamos viendo y cómo se está desarrollando esta patología, ¿no? Falta política racional para el consumo de energía. Bueno, ahorita comienzan los grandes políticos a venir a ofrecernos todo. Si votas por mí mañana mismo ¿dónde va a venir? ¿Dónde tiene la mayor cantidad de votos? La zona periférica. ¿Y qué cosa es lo que le va a ofrecer? ¿No? Su título de propiedad, lo primero. O si no, le va a ofrecer el día 29 de julio, yo mismo voy a firmar una ley que autorice la construcción inmediata de todo, y nadie le va a aceptar que ponga todo el sistema de agua potable. O si no, a las empresas eléctricas para que le den toda la iluminación. Claro que eso a la final de repente en algunos sectores comerciales, pero ellos no pagan. Ellos pagan un pequeño porcentaje. Ellos pagan 10 horas y después a ustedes los recibos que vienen a la casa solo aumentan. Y esos aumentos de los recibos hacen aumentar la luz en 10 centavos. Súmenlo por los millones
que va a haber, eso es el pago que nosotros hacemos a todo esto. Entonces, hay una serie de cosas, pues, y entonces, eso, pues, esa fue una falta de política racional de consumo de energía. El problema de la riqueza son, la gente viene, miren ustedes, también se lo voy a decir, ya dejamos a gente y se va de aquí, por decir, del Perú, 1000 personas a Estados Unidos nomás. De los 1950 no hablan inglés. Ustedes saben que la pérdida de las vacancias al extranjero, el 80% se pierden porque no saben inglés. Entonces, ahí hay una desventaja. Entonces, esta gente que se va en forma ilegal, ¿no? Y va a buscar trabajo. ¿Cuánto cree que le van a pagar la hora de trabajo? $8, $10, $12 la hora. Entonces, en cambio, cuando alguien sabe inglés o alguien ya va preparado, entonces hay cosas, cambia todo, cambia completamente todo el sistema. Esos son pagados. Y hay a veces le pagan 25, 30 o $40 la hora. Es muy diferente de estas cosas. Y es igualito lo que sucede. Entonces, la gente que migra acá a Lima, ¿dónde puede conseguir trabajo? ¿Dónde se va a trabajo? Eso, pues, caramba, lo primero que hace es buscar ahora a un polo comercial más grande en Perú. Voy a recoger mi mochila. Está ahí. ¿Dónde queda ese pueblo? En Gamarra. Bueno, en Gamarra, muy bien. Aprenden, pues, y son unos artistas, porque ahí aprenden, pues, a utilizar las máquinas, las ciegos, comienzan algunos a coser en determinadas actividades, ¿no? Entonces, eso, pues, hace, pero ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan esas personas? Entonces, ¿quién gana ahí? El dueño. El dueño gana. Y es más, todavía le dice, bueno, te pago el estajo. ¿Y cuál es el estajo? Bueno, te pago un sol por cada producto que me haces. Un sol. Entonces, ¿cuánto crees que te hago al día? Unos 50. Son 50 sobre el día. Bueno, 50 sobre el día. Y si eso lo traducimos en dólares, entonces ya casi son como 12 o 13 dólares. Entonces, está bueno. No está bueno. Ahora, si quieres más, vienes sábado y domingo a trabajar también. Entonces, comienza y qué cosa es. ¿Y cuánto vende ese producto? El costo de ese polito le sale por eso. De repente en la tela me he gastado 2 soles, más un sol son 3 soles. ¿Y cuánto lo vendo? En Gamarra mismo, bueno, lo más baratito es 10 soles. Entonces, imagínense usted cuánto está ganando ese dueño. Y cuando llega Navidad, cree que le da el panetón o le da todo. No da nada. Entonces, acá tenemos el problema de la riqueza, una mala distribución de la riqueza porque no hay leyes que obliguen, o por lo menos, porque todo es ilegal, todo es ilegal. Y si ustedes se quejan que están en mi empresa trabajando en forma ilegal, bueno, te despido. Es fácil, se lo digo. Ya no trabajas más aquí. Y no tan solo eso, sino llamo, como yo sé que tú eres una costurera y yo sé que vas a ir a buscar trabajo, llamo a mi amigo, a mi otro amigo, a mi otro amigo, y vas a tener un poquito de problema en conseguir nuevo trabajo. Eso es lo que pasa entonces aquí, el rol del Estado. Entonces el rol del Estado se cumple un buen papel del Estado. Es muy mediático, muy permisible el Estado. Y eso que hablamos de una cosita pequeña. Y si nos vamos a las grandes contrataciones internacionales, olvídense, bueno, ahí hay platita y eso es lo que se pelea. Bien, entonces tenemos acá varios agentes físico-químicos, agentes biológicos, agentes psicosocial, tenemos como factores ambientales y qué cosa es lo que sucede en cada uno. Agentes físico-químicos, componentes el agua, el aire, el suelo, el clima, el nivel de ruido, el nivel de la radiación. Entonces también tenemos una serie de patologías ambientales que se van a dar acá. Bien, el aire tenemos, bueno, aquí el aire, la contaminación atmosférica en el aire, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros hablamos del aire externo y el aire interno. Así va una contaminación del aire. Una contaminación del aire interno. Vamos a
¿En qué cosa es o cómo es el interno por el externo? Aquí usted está en el salón, aquí estamos hoy en el salón. El componente es interno o es externo, es interno. Y en su casa, y miren, en su casa también, de repente tenemos la mala suerte de estar viviendo al costado de estas grandes pistas. ¿Qué cosa es lo que hacen ahora las grandes constructoras? Estos tipos de ventanas y ruido, que no es el 100%, ¿no es cierto? Pero sí puede ser un 80%. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? Nuestra casa queda completamente cerrada. Ah, pero al papá, ¿qué cosa es lo que le gusta? El cigarrillo, el fumar. ¿Y qué cosa es lo que hace entonces? El monóxido de carbono es lo más grave, el contaminante más grave que hay en los hogares, el cigarrillo, el tabaco. Eso es lo que hace ahí, ¿no? Ahora, por supuesto, ya no se utiliza el carbón, no se utiliza el queroseno, no se utilizan muchas cosas. La leña, como era antes, ahora se utiliza el gas, bueno, ya es un poco menos fastidioso. Pero si hacemos, por ejemplo, la papita frita, hacemos el pescado frito, hacemos el pollo frito, hacemos la carne y todo lo demás. ¿Dónde? En un ambiente cerrado. Eso contamina el aire. Eso contamina. Entonces nosotros colaboramos, pues entonces, en esta contaminación interna. Y la contaminación externa, entonces ya es otra cosa. La contaminación externa también tenemos que ir en la vivienda, también el aire, ¿no? Entonces en el trabajo, en las oficinas. Ustedes saben que hay de repente oficinas que no están plenamente adaptadas, ¿no? Para un determinado funcionamiento. No hay ni siquiera o la calefacción en tiempo de invierno o la ventilación en tiempo de verano, o de repente los extractores de aire que se exigen ahora en todas las instituciones, o lo más simple, a veces los detectores de calor tampoco lo tienen. Entonces son una serie de alteraciones. Y el aire externo, bueno, el aire tiene que ver pues, con todo lo que sucede en él fuera, ¿no? No todo lo que sucede y qué cosas lo que hacemos y cómo colaboramos nosotros con esa contaminación de la vida. ¿Cuál es? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuáles son? Pero mira, a veces hasta nosotros cometemos o digamos, todo lo que nosotros hacemos no se compara casi nada con los grandes desastres naturales que hay. Por ejemplo, ¿no? Nos cuidamos todo, pero el volcán comienza a botar sus frutos y comienza a fastidiar todo lo que es el ambiente, ¿no? El ambiente externo que hay ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que utiliza ese volcán? Son sulfuros que dan todos esos humos y eso al llegar al espacio, que es lo que va a ocasionar, se mezcla con todas las aguas y cuela la lluvia ácida. Esa lluvia ácida tiene una afectación a todo el agro, afectación al agua y muchas veces destrucción de todos los componentes vegetales y muerte, hasta muerte de los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden consumir esta lluvia ácida que se puede dar ahí. Por otra parte también tenemos la capa de ozono. La capa de ozono no viene a ser sino pues una interacción que hay entre los rayos ultravioleta y el oxígeno, y eso da consigo la formación de esta capa de ozono, localizada a 40 kilómetros de altura, ¿no? de la Tierra, entonces está en el área extraterrestre. Esa capa de ozono es lo que nosotros nos va a permitir ¿qué cosa? Tratar de protegernos, a permitir protegernos de todos los rayos ultravioleta que vienen directamente del sol. Se forma ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora? Sucede que esto, pues, comenzamos a utilizar una serie de sustancias, ¿no? Que pueden contaminar el medio ambiente. Ya dije dióxido de carbono, monóxido de carbono, todos los componentes de a veces la parrilla, el humo, todo. Y eso crea una capa. Hasta los mismos, el desodorante, ¿cuántas? ¿Cómo se unas cuentas? ¿Quién usa desodorante en spray? O lo usan en spray o en spray. ¿Eso qué es lo que tiene? Los clorhidro fluorosonados, clorhidro
bueno, ya me olvidó. Bueno, ese producto, ¿no?, se va al medio ambiente. Entonces, y es clorhidrocarbonados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Sucede pues que todo eso va a formar una capa densa y una capa densa en el medio ambiente. Vienen los rayos del sol, llegan acá y tienen que, al chocar al piso, se tienen que regresar. Pero al regresarse, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede pues de que eso se encuentra con una capa densa que no puede llegar al exterior. Y si no llega al exterior, ¿qué sucede con el piso? ¿Qué sucede con nosotros? ¿A qué nos llevamos? Nos llevamos al efecto invernadero. Entonces nos llevamos a eso. Y eso a quién afecta. Generalmente eso se ha dado y se ha determinado que el nivel, ¿no?, es el calentamiento global, lo que le llamamos, y a nivel pues de las áreas a nivel de polares va a haber una disminución y ha habido un calentamiento global, ¿no?, y que se ha detectado hasta hace más o menos, creo lo que sea ahorita, hasta el año 20, por decirlo, ¿no?, 0.6 grados que ha aumentado la temperatura. Y eso ha traído consigo, ¿qué cosa? Ha traído consigo, imagínate, en nuestra serranía, nomás cuando uno anda con los Andes, qué lindo queda el Huascarán, ¿no?, lleno de nieve y todo. ¿Qué tienen ahora? No tienen nada. Entonces, son efectos invernaderos que se van a dar. El agua también se va, los contaminantes químicos, metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos. Ustedes saben que el agua es el efecto, es lo más importante para la subsistencia del hombre. La contaminación del agua va a llegar un momento en que ¿qué cosa es lo que va a pasar con esto? No va a servir para el consumo. Acá nosotros tenemos una serie de factores en contaminación de agua. Miren ustedes, los metales pesados, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar esto? Fácil. El Perú es, si nosotros tuviésemos una buena política minera, seríamos pues ahí un país muy rico. Sin embargo, acá pues a las empresas legales se les pide pues 1000 cosas, pero lo que hacen acá mucho son los ilegales. Y hasta ahorita creo que está ahorita también unidos en el Congreso para que están pidiendo a algunos grupos políticos que este permiso para el tratado o el permiso para poder la minería ilegal darle 10 años, ¿no? Acá solamente quieren darle un año nada más. Entonces, esto pues trae consigo que por un lado, estas personas que fueron ilegales, todo eso, utilizan una serie de productos químicos que dañan todo el medio ambiente y todo el agua. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es? Ustedes saben el oro que está de moda ahorita y que ha salido una serie de noticias acerca del oro. Cuando comienzan a extraer el oro, ¿con qué lo separan? Con el mercurio. Y el mercurio, ¿dónde va? Al río. ¿Y qué tenemos en el río? Si vienen en las zonas de la serranía, ¿no?, ¿qué cosas tenemos ahí? Pescadito. Y uno de los grandes pescados, no sé, hay un TV, entonces eso todo está completamente contaminado. A veces, ¿saben qué? Hay estos trabajadores que tienen su piscina también para criadores de pescado, pero que lo tienen en el mismo río y que está contaminado. Entonces, ¿eso qué hace con él? Hace pues que todo lo que nosotros consumamos pues esté altamente contaminado con esto. Entonces, esa es una instancia. A veces también, por ejemplo, el agua, los grandes barcos, esos barcos internacionales, ¿no?, a veces toda esa sustancia de desecho, ¿dónde es eliminado? En el canal. Ahí es eliminado. Imaginen cómo va a contaminar el resto, ¿no? Y por eso se dice ahora, bueno, hay que evitar un poquito
comer tales o tales pescados. ¿Por qué? Porque en eso se ha descubierto, dentro de su componente, se ha descubierto microfibras, ¿no? O sea, plásticos en su organismo. Ejemplo de ello es el atún, que se ha descubierto ahí. Entonces, caramba, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pero, por otra parte, también tenemos que acá viene todo lo desecho de las aguas servidas. ¿Y dónde va? Al norte, allá va. ¿Por qué? Porque no tenemos una empresa, sí las hay, pero no tenemos acá una suficiente capacidad para poder, ¿no?, tratar todas esas aguas servidas y que puedan ir los desechos. Pero no. E inclusive, yo creo que aquí en Lima no sucede, pero en provincias se ve mucho más, que a veces van ahí y les gustan comer pues, a la fresa, la fresa más rica que hay. Y eso de tal sitio es esa fresa, es tremenda fresa de tal sitio, es caramba. Pero por esa zona pasa todas esas aguas servidas y con eso se ríe. Entonces le da pues la fresa, las lechugas, ¿no?, la col, hermosas, ¿no? Eso pues se frega con esas aguas servidas. ¿Hay control de eso? No hay. Entonces tenemos ahí una serie de productos, además de plaguicida, ¿no?, los hidrocarburos aromáticos, etc. Entonces tenemos ahí una serie de... También tenemos pues acá problemas que enfermedades de origen hídrico que provocan todas esas enfermedades hídricas. Entonces van ahí pues generalmente todos ellos dentro del punto de vista digestivo es lo que nos va a atacar. El suelo, bueno, la erosión del suelo, la deforestación, la agricultura también, la deforestación, todo eso va a afectar. El origen químico contaminante no degradable, como la que ya metales pesados, plaguicidas, residuos sólidos de origen industrial, ¿no?, y los residuos domiciliarios, todo eso va a afectar. Y esos residuos domiciliarios también, ¿no? ¿Y eso dónde se ve eso? ¿Dónde está altamente contaminado? ¿Acaso muchas de estas poblaciones marginales tienen sistema de agua o desagüe o canales? No tiene nada. ¿Y qué ocasiona eso? Ocasiona una fuente de infección. Para aquí, ¿quiénes son los que, no sé, quiénes son los primeros que están ahí? Son las mascotas, ¿no? Son las mascotas que están ahí. Pero nosotros con las mascotas somos nuestros hijitos, nuestros hermanitos, llegan a mi casa, llegan a esto y tú lo resuelves con un beso en la boca. Bueno, cuestión de costumbre también. O de repente de inmunidad ya por cada persona. Eso ya depende de cada uno. Pero por ahí aparecen pues las enfermedades portadoras por estos animales. Muy bien. Entonces, en el clima también, el cambio climático y los desastres naturales. Los desastres naturales son los que más daños ocasionan acá, ¿no? A veces los aludes, ¿no? A veces los huaicos, como le llamamos acá en aquí. Ya sabemos que en febrero y marzo son la época de los huaicos y sabemos que vienen hasta la zona donde siempre caen esos huaicos. La gente, ¿qué cosa es lo que hace? Este año ya no hay huaico, pone su casita, una estelita o una parecita de adobe. Viene el huaico, mi casa. Tenía todas mis cosas ahí, tenía mi televisor, tenía todo. Y el niño, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Una reubicación. No, a mí me da una reubicación, ven ir a La Molina o a Miraflores o San Isidro. Es lo que pide la gente, la costumbre. En otros países, señores, donde dicen, esta zona de peligro, aquí no se construye ninguna casa. Hay un letrero grandote municipal, según tal directiva o tal, prohibido ahí. Y si usted construye, se le va a destruir. Construye una casa, un piso, 2 pisos, acá no se puede construir, usted la ha construido, la demuestra. Acá no se puede, si sabe lo que sucede acá. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí en Perú de acuerdo a la ley? Si usted invade un terreno y de inmediato se pone en contacto y levanta 2 o 3 paredes, ya no se puede. No puede, el gobierno no puede entrar y botar todo eso, no puede. Está prohibido por ley. O sea, acá pues, entonces, eso pues a veces es una ineficiencia dentro de la normativa legal, ¿no?
Y eso favorece, pues, por eso, sacar a otra persona. Si no lo saca usted en 24 horas, 48 horas, fue ya con su terrenito, ya lo invadieron y ya quedaron. Bien, entonces, y esta pues a veces no hay personas que afectan al colectivo de biología con los vectores, ¿no? Y estos vectores, ¿qué cosas hacen? Pues a veces apariciones de enfermedades que muchas veces son un poco fastidiosas, el dengue, la fiebre amarilla, etc. El ruido también es otro, ¿no? El ruido también es otra fue en el año 82 donde se declaró, pues, la OMS declaró que el ruido, pues, indudablemente eso era, pues, una patología ambiental. Es el sonido indeseado, ¿no? Que viaja en forma de ondas, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí, pues, y esto dijo que todo, esto se mide por decibeles, y eso es a partir de 65 decibeles, entonces se consideraba como un ruido, ¿no? Entonces esto se mide así. Entonces estos ruidos, pues, a veces son bastante dañinos, y eso, pues, los efectos que me va a producir imaginar el ruido son, para comenzar, insomnio, fatiga, estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, histeria y neurosis, además de un aislamiento. O sea, es un cambio que va a afectar al ruido. Y esto lo ha sido cuidado. Como digo, los decibeles, bueno, ahí son donde se van a presentar, y esto se va a medir de acuerdo al lugar donde uno vamos a estar acá, ¿no? Entonces también esto del ruido generalmente va por mediante de onda, llega, pues, al oído, llega al tímpano, el tímpano se comienza a vibrar y llega a los huesitos, ¿no? Esos huesillos, ¿no? transmiten eso, todo ese movimiento de vibración, y esa, pues, llega al conducto coclear, y la cóclea es la que lo emite al encéfalo, y el encéfalo dice, ¿qué es esto? ¿Es un sonido agradable o es un sonido desagradable? Entonces ahí recién, ¿no? El sistema nervioso central encefálico define, ¿no? si es agradable o es desagradable, de acuerdo a la cantidad de decibeles que pueda haber o pueda tener. Entonces esto es el ruido. Bien, tenemos ahí, entonces también tenemos otros factores biológicos, bacterias, virus, otros parásitos, flora, fauna, todo eso está constituido dentro de esta patología. Componentes psicosociales, ¿no? De repente también el trabajo. Cuando uno, a veces, te han visto que hay personas, ¿no? Personas en las cuales, pues, no encuentran un medio de trabajo adecuado. ¿Y por qué? Porque cuando van a trabajar renuncian al poco tiempo, porque no se sienten satisfechas, o no se desempeñan en forma adecuada dentro de ese grupo de trabajo. Entonces, eso, pues, y en realidad uno tiene que buscar, pues, un grupo de trabajo adecuado, ¿no? Para poder desempeñarse y desenvolver todas las. La vivienda igual, ¿no? En una vivienda a veces nosotros, bueno, vivimos solos, papá, mamá, hijos, juntos, se acabó. Pero cuando en una vivienda hay ya no una sola familia, sino hay dos familias o tres familias, entonces la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia porque el pensamiento ya no es familiar, el pensamiento es multifamiliar. De repente yo llego a mi casa y solamente tenemos un solo televisor, y en la cual, pues, yo quiero ver de repente el partido, ¿no? Y al otro quiere ver la novela, o el chico quiere ver la novela, o el otro quiere ver otra cosa. Entonces viene ahí una serie de problemas que se van a dar, ¿no? Entonces eso también, en el transporte ni que se diga, ¿no? En el transporte ni que se diga, ustedes mismos a veces utilizar eso en determinadas horas debe ser un fastidio. Y digo debe ser porque si a mí me dejan aquí afuera y me dicen que estoy muy bus para mi casa, yo la verdad que no sé qué micro o qué línea tomar, no lo sé, ¿no? Y eso nunca, ¿por qué? Porque yo casi, que vivo acá, casi nunca he tomado una móvil o un bus. Yo nunca he subido al metro, nunca he subido a estos corredores, quizás nunca. No sé, y si me llevan, así vamos, pero si yo solo, no sé, porque no sé dónde ir, no sé cómo movilizar. Para mí es más fácil es pagar un taxi, llegan al sitio y listo, se acabó.
Pero yo entiendo a las personas que hay, por eso, por ejemplo, cuando yo me dirijo los días viernes a trabajar, yo tengo que ir a Tacoma a ver las 50, las colas y colas que veo para subir aquí a los buses. No sé cómo anda la gente, o me desespera estar parado y ver cuánto se demora en llegar y poder subir, ¿no?, a estos autobuses. Bueno, ese transporte, eso también yo creo que es un poco estresante ver ahí, ¿no? La familia, bueno, hay que vivir en la comunidad. En la comunidad mismo, en la comunidad a veces uno vive, sobre todo cuando vive en condominio, es un problema también cuando vivir en condominio, pasa siempre. Y el estrés, igual. El estrés, ya ustedes saben, a veces el hecho solamente de manejar es estresante, el hecho de estar esperando esa cosa es estresante, el hecho de llegar a mi casa y ser una familia, ¿no?, ya triple que hay ahí es estresante. O sea, son cosas que influyen pues dentro del ambiente psicosocial, el desarrollo psicosocial. Hay otros patógenos también que todos tenemos en la casa, ¿no? Todos tenemos. Algunos de ellos muy conocidos. Esta es una mínima, o sea, quise simplemente poner ahí para que vean, ¿no?, que hay sustancias que nosotros creemos que son buenas, pero que no son buenas. A veces nos enferman antibióticos, estimulantes, hormonas, sedantes, alcohol etílico, todo eso es un producto pues que hacen daños ahí al organismo. En las provincias, por ejemplo, ¿no?, o aquellos que viven en algunas zonas donde todavía no está organizado, entonces, y que tenemos ahí un terrenito, sembramos nuestras frutitas y una serie de cosas, y tenemos que echarle pues algunos pesticidas o fertilizantes, y no tenemos el ambiente. ¿Dónde lo dejamos eso? ¿Dónde lo dejamos? A veces en un ladito de la sala, en un ladito del cuarto, en un ladito del patio, y tenemos 3, 4, 5 niños. Entonces, eso pues exactamente tan peligroso. Eso no hay que dejarlo ahí. En los venenos del ver, ¿quién no tiene pesticidas, jabones, lejía, fármacos, pinturas? Todo va ahí. Y todo eso va en contra de esta patología mental. Humo, el tabaco, el arresto, etc. Y otros aditivos más. Entonces, todo está. O sea, si nosotros comenzamos a hacer una lista, van a aparecer, yo creo que muchas más. Bien. La neumoconiosis no la voy a tocar, ese es un seminario que ustedes han desarrollado y en la cual pues no creo que perdamos ya más tiempo en eso. Simplemente es pues la neumoconiosis es una patología por inhalación del polvo. La enfermedad está en función a qué? A la cantidad de polvo, propiedad del polvo, tamaño de la partícula, tiempo de exposición, susceptibilidad individual, solubilidad y citoxicidad de las partículas. Eso sí se tiene que tener en cuenta. El tamaño es muy importante. A veces se dice más de 5 o 7 micras, eso no pasa nada porque los cilios del tracto respiratorio son atrapados y son eliminados internamente. El problema es con los pequeñitos, con 2 micras, 3 micras, 4 micras, esos sí son captados por el organismo. Pero también hay otra cosa mucho más importante que eso, que es la susceptibilidad individual. La susceptibilidad individual juega un papel muy importante en todo lo que es estas reacciones que puedan tener estas personas ante tal o cual producto. De repente, como le dije, yo puedo estar en sílice, en una empresa o en una mina donde se trabaja con sílice, y yo estoy poco tiempo ahí, me expongo al sílice y de repente al poco tiempo hago algún tipo de enfermedad. Otros señores que llevan ahí 10 años no hacen nada. Entonces, todos tenemos una susceptibilidad diferente, o sea, la reactividad propia de cada persona, ¿no? Bien, entonces también tenemos ahí todo lo que ustedes deben haber tratado seguramente con carbón, con la neumoconiosis de la siderosis, la silicosis, la pestiosis, la talcosis, la quiliosis, etc. Son todos los tipos de neumoconiosis que creo que ustedes ya la han tratado en sus seminarios. Agentes químicos, tenemos otras lesiones por agente químico. Estas lesiones por agente químico lo dividimos en 2 casos. En una parte del agente terapéutico y agentes no terapéuticos. Agentes terapéuticos son las reacciones adversas que se dan a ciertos tipos utilizados. Por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Los medicamentos los utilizaban
Y otros no terapéuticos son buenos, pues son agentes tóxicos, y ya esos son utilizados a veces con otra finalidad y también con otras respuestas orgánicas que puedan estar sujetos a este uso de estos agentes no terapéuticos, son los agentes tóxicos. La lesión por fármaco terapéutico, entonces se refiere a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en el contexto terapéutico convencional. Ahí es, ¿no? Entonces, hemos recetado un producto, de repente la resolución a mejorar. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque le dolía de repente la muela o le dolía cualquier cosa, bueno, y se resiste. Entonces es frecuente en la práctica médica. Las reacciones farmacológicas debido a la acción directa del fármaco o a las hipersensibilidades con bases inmunológicas. Entonces también se afecta casi al 10% de pacientes hospitalizados. Y también tenemos las reacciones adversas al fármaco de uso habitual. Entonces eso es importante. Inclusive, ¿no? A veces el médico no sabe, o sí sabe. Lo que pasa es que a veces no cree, ¿no? A veces uno dice, no receta medicina porque este paciente es alérgico a eso. Ahora ya se utilizan cierto tipo de vacunas y se utilizan cierto tipo de drogas para determinar si verdaderamente es así o no. Pero algunos, no, por lo menos vamos a ver, y después se viene un problema. Se viene un problema por eso. Entonces siempre hay que hacer caso y sobre todo, pues siempre también tener dentro de su DNI, pegadito o algo, llevar o algo, soy alérgico a tal cosa. Soy alérgico a penicilina, soy alérgico a nitrofurantoína, soy alérgico a lo que sea. Si no lo comentamos nunca. Entonces, a veces puede ser, y eso nos puede salvar mucho la vida. La toxicidad en relación a que está con estos agentes, a la dosis, necesidad de conversión metabólica, lugar de absorción, acumulación, infección, variación individual, transmisión intencionada de la intencionada, o sea, ha sido en forma casual, para comenzar por ahí, porque hay muchas administraciones que hacemos a sabiendas de otra finalidad. La toxicidad, la dosis depende también, ¿no? A veces no todos hacemos una reacción a determinada dosis similar. Algunos sí, otros no. Ni siquiera hacemos caso a esa cantidad de droga que pueda ser infectada. Pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, ¿sí? Cuando se quieren también, se inyectan o absorben a través del cuerpo. Se introducen al organismo durante el tratamiento de manera accidental o intencional. Entonces ahí el 90% generalmente es intencional, el 90% ha sido de forma casual. El 10% es la intención de intoxicar a la víctima. Ajá, eso también es bonito, ¿no? Ya conocemos, donde entramos, ustedes ya lo saben, han leído el periódico, de repente por ahí conocen a alguien que se fue de parranda y al día siguiente lo encontraron en tal sitio, ¿no? Y sin plata, sin cartera, sin billetera, sin nada. Entonces, como le dicen a él, fue pecado. ¿No? Ahora, yo le decía a veces a mi hija, ¿no? ¿Ya vas a salir con tus hijos? Sales. Yo te recojo. Yo me iba a decir a las 3 o 4 de la mañana y la iba a recoger, donde ella me decía. Pero eso sí, a veces dices, no, que me vas a recoger, yo me voy a comprar tal, y bueno. Todo lo que quieras. Si quieres un chicle, cómpralo acá. ¿Quieres tal cosa? Cómpralo acá. No permitas que te sirvan nada, ¿no? O que todo te lo destapen, o que ya la cervecita te la dejen ya en el vaso y que te la dejen ahí. No. La botella me la traes acá, yo la destapo, y la gaseosa también, yo esto. Si es lata, también yo lo hago. Porque uno no sabe. Uno no sabe, hasta en el chicle, ¿no? No sabe, a veces ustedes saben que en el chicle se les pega todo, se hace un huequito con una aguja, se pone ahí lo que uno quiere darle y se tapa bonito, y en la noche, ¿qué vas a ver? Aquí está tapadito, no pasa nada. ¿Qué pasa? Entonces, a los pocos minutos estamos ya con problemas, ¿no? Y al día siguiente, el escándalo. Entonces, hay que evitar esa cosa. Bien, entonces ahí está el 10%. El 73% fue por digestión oral. Y el 61% fueron los niños menores cercanos. También es otra cosa curiosa. Eso también la culpa la tiene la mamá, la papá. ¿Por qué? Porque todo lo dejamos, toda la medicina, a veces cuando está mal,
lo dejamos encima de la mesa o en cualquier sitio alcanzable para los niños. Los niños llegan y ven una pastillita que es media rosadita o es blanquita, lo blanco casi no les gusta, ¿no? Pero sí, inclusive vienen hasta con sabores, se lo meten a la boca y tienen los problemas. Entonces eso. Pero suerte que solamente el 2% de todo eso hacen reacciones adversas, ¿no? O sea, hay eventos, esa es la susceptibilidad de la persona, ¿no? Que solamente en escasa cantidad de esas reacciones adversas. Y esa reacción adversa puede ir de diferentes maneras, puede presentarse a cualquier nivel, ¿no? O sea, a nivel de discrasia sanguínea, o sea, a nivel de médula ósea, porque uno puede presentarse una serie de alteraciones o a nivel cutáneo, que es lo más común acá, ¿no? Con las urticarias múltiples, o a nivel pulmonar, cuando tomamos signos salicilatos. A veces cometemos el error. ¿Tienes una bronquitis almatiforme? No, tomo, pero me está oyendo, está bueno, pues ya tomo pues esta pastilla, y le da, y comienza a hacer una reacción asmática. Entonces tenemos una serie. Y acá tenemos otra lista igual, ¿no? Lista también a nivel cardíaco, las arritmias con la trofinina, la digoxina, a nivel renal, ¿no? La glomerulonefritis, la penicilina, puede ser que me ocasione. A nivel hepático igual, la tetracyclina, ¿no? Entonces también, o el paracetamol, cuando en grandes dosis puede producir una necrosis, ¿no? Hepática, eso, o sea, es conocido todo eso. Pero tenemos ahí la anafilaxia, que es lo más complejo, ¿no? Y difícil de tratar muchas veces, ¿no? A veces, si no tenemos el conocimiento de la paciencia suficiente, un paciente que hace un shock anafiláctico se muere. Un paciente. Yo, cuando estuve haciendo, todavía yo, cuando ingresé a la residencia, estuve haciendo como 3 o 4 años medicina interna, entonces vi solamente y salió un paciente con anafilaxia. Era un arquero, ¿no? Un arquero, un jugador, como 1,80 y tanto, tremendo. Y de repente se iba a indicar una medicina que estaba sentado en emergencia, la enfermera fue, le puso porque venía con su indicación médica, y de repente comienza, ya, gracias doctor, hasta luego, ya chao, hasta luego. Da 2 pasos adelante y ¡brum! Se cayó, se desmayó, perdió el conocimiento. ¿Qué pasa acá? Al mismo, a camilla todo, y ya pues una emergencia que está preparada, ¿no? Emergencia misma. Ahí mismo, día, lo primero que se no pone 18 de frente, o sea, los tenemos ningún tipo de obstáculo. Le pusieron la vía y comenzamos el tratamiento, comenzamos el tratamiento. A las 2 de la tarde, eso ocurrió como a las 8, como a las 2 de la tarde, el paciente ya se estabilizó el paciente, ¿no? Entonces, es un shock anafiláctico que queda en un cuarto, un derivado de la penicilina, ¿no? Y eso. Bien, los anticonceptivos orales muy utilizados en la señora, eso también tiene una serie de reacciones, que pueden contribuir desde apariciones de cáncer, apariciones de trombosis, etcétera, una serie de patologías que se puede dar. El paracetamol, bueno, más común, bien conocido, analgésico diurético, la dosis de 5 gramos, la dosis tóxica de 15 a 25 gramos, es bastante, ¿no? Y esto que produce una insuficiencia hepática con necrosis centrolobulbar, cuando uno comienza pues, a presentar o a dar o administrarse. A veces no es necesario llegar a esta alta cantidad. El ácido acetil salicílico también ingesta en niño menor es de 325, una dosis de 2 a 4 gramos, pero puede ser también que esto también se pueda tomar, ¿no? Se pueda en más cantidad. Lo cierto es que estas drogas o esta pastilla de medicamento muy pocas veces se ven que comiencen a producir algunos efectos, salvo cuando esa grande dosis tiene otra finalidad. ¿Y cuál es la finalidad que esto? La mayor cantidad de finalidad es la suicida, ¿no? O sea, se suicidan, ¿no? Comienzan a bajarse, a tomarse, ¿no? Agarran y comienzan a tomarse, y eso es lo que puede provocar esto. Y el acúmulo de medicinas o de pastillas en el estómago desata una serie de alteraciones, de una gastritis o una absorción rápida que puede aparecer una serie de problemas ahí, ¿no?
Entonces puede ser una alcalosis respiratoria, se llega a acidosis metabólica como consecuencia de estimulación de algún tejido, a menudo mortal, antes que aparezca la lesión anatómica. O sea, esto. Entonces hay que tener cuidado. Muchos de estos pacientes a veces se quieren suicidar, mal de amor es lo más común, ¿no? Entonces eso puede llevar a estas cosas. Muy bien. El septicismo crónico, bueno, con la toxicidad crónica que puede aparecer una tendencia a hemorragia, porque eso es lo que produce, ¿no? Porque hace acercar salicílico, bloquea la producción de tromboxano A2, que puede aparecer también hemorragia que tiene en la piel y en los órganos internos. A nivel del sistema nervioso central puede progresar y puede producir una serie de alteraciones que pueden convulsiones, coma y muerte del paciente. Muy bien. Dentro de los tenemos el metal pesado, ¿no? Bastante conocido y que es uno de los metales más importantes también en esta patología, porque esto lo encontramos en cualquier parte encontramos el plomo. Y el plomo, decimos, se absorbe por el intestino y por la vía respiratoria. Se distribuye en el organismo. El 80-85% se deposita en los huesos y dientes en desarrollo. El 5 al 10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todos los tejidos blandos. ¿Dónde encuentro esto? En fuentes ambientales, en la atmósfera. Respiramos a veces nosotros plomo. Respiramos en el suelo, en el agua que tomamos, tiene plomo eso. En los alimentos contienen plomo. Bien, entonces todo esto está bien, bueno, por eso es un metal pesado que uno lo puede encontrar en cualquier sitio. Esto también se puede encontrar, pues, a veces en pacientes, en niños, por ejemplo, ¿no? Y muy a veces los juguetes, ¿no? Con pintura. Ahora que viene Navidad, siempre hay el niño quiere tal juguete, pero eso cuesta demasiada plata para los bolsillos del padre, entonces van pues a otros áreas donde también encuentran lo mismo y a menos la mitad del precio. Pero solamente con la diferencia de que todas las pinturas que se utilizan pues no son las pinturas que vienen, ¿no? De acuerdo a los reglamentos que se utilizan y tienen plomo. Entonces ahí pues viene el problema. Hay algunos niños que saben que la pared que vienen acá, la pintura que está ahí contiene plomo. Y hay algunos niñitos también que comienzan a rascar la pared y eso se lo llevan a la boca y también contiene plomo. En los adultos también igual, puede ser pintura, los que trabajan en fábrica de pintura, en batería, en soldadura, en el agua, en las gasolinerías. Entonces son una serie también con laminas también, ¿no? Entonces ahí también son donde se puede tener esta afección. El plomo compite con el calcio y se deposita en el hueso. Interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo relactante, ¿no? Y eso es lo que puede producir pues una ataxia, convulsiones, ¿no? O sea, la encefalopatía por plomo. Y en los adultos da una neuropatía periférica en los adultos. Esto altera la enzima de la membrana impidiendo la acción de la bomba sobre el potasio con acortamiento de la vida de los eritrocitos. Interfiere en la biosíntesis normal del nucleón, formándose la protoporfirina sin como consecuencia anemia microcítica e hipocrónica leve alguna dosis. Entonces, son esos lo que vamos a encontrar desde el punto de vista fisiopatológico en el plomo. El diagnóstico requiere un conocimiento permanente de su prevalencia, sospechándose de alteraciones neurológicas en niños o de anemia inexplicable compulsiva vasofílico en los eritrocitos. Siempre un extendido, ahí basta también. A veces también su desarrollo intelectual, su crecimiento, todo eso estaría incluido dentro de la patología clínica que es posible encontrar. Sin embargo, pues la concentración a veces antes era un poco difícil hacer estos exámenes de plomo. El único que la hacía antes era la Universidad de San Marcos, ahí era, ¿no? Y después, ahora ya no, ahora ya es posible hacerlo en cualquier laboratorio, no grande, y esto pues simplemente vamos a ver la concentración de plasmática de plomo y protoporfirina libre, que tiene que ser mayor a 50 microgramos por decilitro. O de repente una protoporfirina sí, ¿no? Y entonces el diagnóstico es definitivo. Si tiene más de 50 microgramos por decilitro, entonces ya estaría diagnosticada la patología. Entonces, esas son las ventajas actualmente que tienen acerca de esta método de diagnóstico acerca de esto. Y ahí está una imagen, entonces
Entonces, como es una ingestión aproximada de 230 miligramos por día y una eliminación aproximada también igual de 230 miligramos por día. Entonces, como le dije, en almacenamientos sólidos, en las bebidas, en el aire, en el agua, entonces, y aproximadamente la cantidad que se pueda ingerir, ¿no?, en todos estos tipos de formas alimenticias y que contienen este plomo. Muy bien, entonces con esto tenemos el plomo y vamos a entrar a otros metales, también conocidísimos acá, como es el mercurio. El mercurio se une al grupo de los sulfidrilos en ciertas proteínas, induciendo la lesión del sistema nervioso central y del riñón. Actualmente, la principal fuente de exposición son los pescados contaminados, y esto va a dar cualquier cosa, nos va a dar entonces la enfermedad de Minamata, bastante conocida en estas zonas. Y eso es lo que le dije, ¿no? ¿Por qué? Porque en las zonas mineras, en estas zonas mineras ilegales, ahí para sacar o para separar todo lo que es el oro, utilizan mercurio. Y ese mercurio, ¿dónde lo botan ese mercurio? En el agua. Y en el agua, ¿quiénes están? Están los pececitos. Y eso es lo que se va a alimentar. Entonces uno llega muy contento y se come un pececito de esos, a ver, y comemos toda esta sustancia que a la final no puede dar. Esto hay varios tipos de mercurio y entonces esto puede dar. Entonces, de repente voy a presentar, ¿no?, alteraciones de sordera, alteraciones de la visión, alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todo esto son el mercurio. Y lo otro también, los vapores de mercurio liberados en las amalgamas dentarias, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, lo que utilizan los odontólogos. También esa amalgama contiene mercurio. También puede ser un factor importante para estos casos de intoxicación. El arsénico es otra. El arsénico se encuentra en los suelos y en el agua. El exceso interfiere con el metabolismo celular originado por su efecto tóxico a nivel del tubo digestivo, sistema nervioso central, la piel y el corazón. Su exposición crónica produce cambio cutáneo, hiperpigmentación e hiperkeratosis. También puede desarrollar cánceres, en particular de los pulmones, de la vejiga y de la piel. Entonces, hay que tener. Antes, a veces, el arsénico, hace muchos años atrás, era utilizado como el veneno de los reyes, le llamaban antiguamente a este mercurio, ¿no? Y era utilizado, ¿no?, bajo unos métodos para producir todo este tipo de lesiones. El cadmio es tóxico para los riñones, pulmones y los huesos. El cadmio es causante de una enfermedad pulmonar obstructiva causada por las lesiones epiteliales alveolares y lesión tubular renal. En los huesos produce una desmineralización ósea, alteración del metabolismo, calcio, fósforo y de la vitamina D. ¿Qué tiene consigo eso? Eso está inducido a la osteoporosis, ¿no? Entonces, todo eso tiene el cadmio. A veces, y son sustancias que se encuentran en el suelo, ¿no?, o en el aire, y eso es lo que muchas veces, pero todo depende de qué, como digo, de la susceptibilidad de la persona. Hay otros también agentes, como tenemos óxido de nitrógeno, óxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos, agentes infecciosos y, como ya hemos visto también, esos metales contaminantes que tenemos. El monóxido de carbono es un gas no irritante, incoloro, indoloro e insípido. Se produce por oxidación imperfecta del derivado del carbono. Puede proceder de motores de automóviles, calentadores domésticos con petróleo, humo de tabaco, actividad y de la industria. El monóxido de carbono mata porque causa una depresión del sistema nervioso central. Eso es lo que pasa. Ahora, esto, pues, el monóxido de carbono actúa como asfixiante sistémico y la afinidad de la hemoglobina es 200 veces mayor, ¿no?, por el monóxido de carbono. O sea, nosotros nos acercamos a de repente, o queremos, pues, suicidarnos, porque eso se da, prendemos el motor, cerramos en nuestro garaje y listo, dormimos tranquilito, es más, alegre, contento y coloradito, así lo dicen, coloradito, qué bonito. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros simplemente no vamos a hacer algo, no nos vamos a desesperar, no vamos a gritar, no vamos a violar, no vamos a nada. Leemos nuestro periódico, nos da sueño, porque después de unos 5 minutos a altas concentraciones de esto, se muere la persona. Y eso donde se da mucho todavía. A veces se da en aquellos lugares, en casa, donde no hay luz eléctrica y que utilizan los motores.
es un motorcito de luz y que de repente lo tenemos esos motorcitos de luz en un área no adecuada. Y como lo tenemos en un área no adecuada, eso comienza a llenar de dióxido con monóxido de carbono, todo este ambiente, y eso es lo que nos trae consigo la muerte. Entonces, por eso es que estos monóxidos de carbono, cuando la saturación alcanza el 20 o el 30%, aparece una hipoxia sistémica. Cuando llega al 60 o 70% es probable que la víctima quede inconsciente o que muera. Cuando se interrumpe el monóxido de carbono, la víctima suele recuperarse, aunque puede quedar la secuela neurológica. Y esa secuela neurológica en base a qué? En base a la concentración de carboxiemoglobina que se puede encontrar en sangre, ¿no? Entonces, son unas sustancias altamente mortales, ¿no? Altamente mortales, ¿no? Entonces, y que esto puede producir, como digo, tranquilamente la muerte, y nadie se va a dar cuenta, están tranquilitas, se quedan dormiditas. El monóxido de carbono no es directamente cancerígeno, ¿no? Ahora, lo que significa que no causa directamente formación de células cancerosas. Sin embargo, puede ser un factor de riesgo para el cáncer en ciertas situaciones. La principal preocupación relacionada con el monóxido de carbono y el cáncer se centra en su capacidad para alterar el equilibrio del sistema inmunológico. Ejemplo, trabajadores en la industria de acero están expuestos a alta concentración de monóxido de carbono. Se ha demostrado que su exposición crónica está asociada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Eso se habló también, entonces yo decía a propósito de ¿por qué? Porque de repente, caramba, ¿por qué? ¿Por qué el monóxido de carbono puede producir cáncer de pulmón? No es que produzca cáncer directamente, pero sí es que va a alterar todo el sistema inmune y puede exponer a la persona o hacerla mucho más frágil a este tipo de lesiones, ¿no? Me pareció muy bastante importante cuando lo leí y quise compartirlo con todos ustedes. Muy bien, agente físico, traumatismo mecánico, lesión térmica, lesión eléctrica y lesión producida por reacciones ionizadas. Dentro del traumatismo, la causa más frecuente de estos traumatismos, ¿cuáles son? Los accidentes de tránsito. La causa más frecuente, ¿no? Los accidentes de tránsito son parte del día. Y esto pues presenta una serie de patrones y de patrones. Comenzamos con la contusión. Son heridas producidas por objetos romos y que se caracterizan por la lesión de vasos sanguíneos y extravasación de la sangre. Todo esto que conocemos como los hematomas. De repente jugando, o de repente el muchacho peleándose, o de repente por ahí una mala maniobra y ¡pum!, sin querer le golpea la cara, el rostro, etc. Y comienza a veces sin querer queriendo, se dice eso, ¿no? Porque el ojo por ahí, ¿qué pasa? No te golpeé con la puerta, y dice, bueno, ya pues. Y la puerta tenía hasta 5 dedos tenía. Bueno, eso pues entonces le comienza a hacer eso una extravasación de hematoma, ¿no? Un daño vascular, la extravasación de hematoma lo conocemos como los hematomas. Y esto es la contusión. La escoriación, herida producida por raspado, frotamiento y asociada a la pérdida de todo lo que es la superficie de la piel. Conocidísimo, el mejor ejemplo lo tenemos en los niños, a cada rato lo vemos, van en su bicicleta, se caen y se raspan toda la piel. Eso es una escoriación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tiene un sangrado como blinqueado, ¿no? Y toda la epidermis a veces ha sido pues destruida ahí en el cuerpo. ¿No? Eso es ejemplo clásico de la escoriación. La laceración, esta laceración, entonces esta se produce cuando el tejido es arrancado. La laceración puede ser de diferentes formas y tamaños y la piel puede ser abierta o verse con un corte o con un desgarro, Entonces, esto es la laceración y el desgarro, arrancamiento o ruptura. Esto es una laceración, a veces eso puede ser. El desgarro, bueno, ustedes saben a veces, lo que saben de fútbol, de repente, ¿no? Juega, está futbolista y de repente ha salido lesionado, se ha desgarrado, se ha desgarrado el músculo. ¿Qué ha pasado? Ya no puede caminar, tal indicaciones. Entonces aquí es un arrancamiento o ruptura por estiramiento de un tejido. Tiene bordes irregulares y dentados y los vasos sanguíneos son respetados, todo lo que o sea, es solamente que el músculo se ha extendido ante un esfuerzo y se ha posicionado. Claro que es el grado del desgarro, ¿no? Y algunas veces hay que llegar hasta operar. Herida incisa,
Por instrumento cortante, los sanguíneos cruzan una herida incisa, generalmente la gilet. Antes se utilizaba este tipo de navaja, diferentes a la ahora, ¿no? Ahora ya no se utiliza otra, hasta láser utilizan ahí, pero ahora no, antes se utilizaban esas gilet y esas son heridas incisas, ¿no? Son heridas hechas por un material mucho cortante. Y herida punzante producida por un instrumento largo y estrecho penetrante, ¿no? Que atraviesa el tejido, puede perforar y puede provocar orificio de entrada y de salida. Entonces eso puede ser un clavo, por ejemplo, ¿no? O puede ser de repente hasta el mismo cuchillo, puede ser como orificio de entrada y salida, ¿no? Entonces eso son las heridas punzantes. Las quemaduras también, esta quemadura de diferente tipo, hay que tener siempre en cuenta esta quemadura, la profundidad de la quemadura, el porcentaje corporal afectado, las lesiones internas, ¿no? Por el humo caliente y tóxico y la longitud en el tratamiento. Esta quemadura a veces se le cataloga, no, a veces así es, de primer, segundo o tercer grado, de acuerdo a su localización también. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí lo más grave en esta quemadura, ¿cuál es? Se dice que basta que haya un paciente con un 20%, ¿no?, de extensión de esta quemadura corporal para que se produzca una serie de lesiones. ¿Y cuáles son las lesiones que hay que tratar inmediato? Es el shock, es la sepsis, es el problema respiratorio, el edema pulmonar que puede producir. ¿Por qué? Imagínense como el 20% de quemadura. ¿Cuánto daño celular hay? ¿Y cuánto daño vascular hay? Ya hemos hablado de inflamación aguda y que entonces lo produce ese daño vascular, ese daño celular. La salida de todos estos productos, a nivel de la sangre al exterior, y entonces eso es lo que va a producir. Entonces, lo primero que es el choque, hay que tratar de inmediato a estos pacientes, ¿no? El choque que pueda ocasionar esto, ¿no? La sepsis que puede ocasionar también, y sobre todo, hay que poner y tratar aquí por todo el equilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes, ¿no? Porque es el edema lo que muchas veces se va a llevar al paciente. Por eso que ustedes han visto que muchos pacientes que entran a sala de cuidados intensivos o a las unidades quemados, acá en las unidades quemadas, ¿no? Entonces son unas camas muy especiales para su tratamiento y mantenimiento, ¿no? Entonces ahí ya los médicos van a hacer lo posible por tratar de salvar a esta paciente. Otra lesión térmica es la hipertermia. La hipertermia no viene a ser sino una exposición prolongada a una temperatura ambiente elevada. Y esta hipertermia puede provocar cosas, calambre de calor. El calambre de calor no viene a ser sino la pérdida de electrolitos a través del suelo. Ejemplo es así. Ejemplo también, vamos con los futbolistas mismos, se está jugando un partido muy disputado, y al cabo de ya las finales, cuando ya se va a terminar el partido, muchos de los futbolistas pueden caer y pueden sufrir una contractura muscular. Al sufrir esta contractura muscular, entonces son los calambres. ¿Y producidos por qué? Producidos por la pérdida hidroelectrolítica. Se dice también que hay pacientes que pueden perder hay jugadores que pueden perder hasta 3 kilos, ¿no?, durante todo este ambiente, toda esta fiesta deportiva o estos juegos deportivos. Agotamiento por el calor o la insolación se debe a la insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a la deshidratación. Aparece en forma brusca, con postración por lapso breve, el equilibrio se restablece en forma espontánea. Son también, una vez se vio, creo, con uno, no sé si fue un ministro, creo que no recuerdo, hace 2 o 3 años, que estaba en una reunión, estaba fuera del palacio y estaba para él, de repente, ¡plum!, se desmayó. Esas son, pues, la nicotina que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama agotamiento por calor o una insolación. A veces, eso también es bastante común, ¿no? En los chicos que ahora no se ve acá mucho, ¿no?, pero cuando había los desfiles escolares que estaban ahí, uno tenía que estar desde las 8 de la mañana, nos tenían formado ahí para desfilar como a las 12 del día y no nos dejaban ni siquiera que llevemos un poco de agua o nada. Entonces, ¿qué es lo que con el sol de julio ahí, deshidratándonos todos ahí? Entonces, ¿a cuánto ellos les daban estas insolaciones? Vamos entonces a ver. Entonces, eso es lo que sucede con esta. La hipertermia, el golpe de calor, ya está un poco más difícil, que se asocia a temperaturas ambientales elevadas y al ejercicio.
Aquí hay una falla del mecanismo termorregulador. La sudoración se interrumpe y la temperatura corporal puede ascender a más de 40 grados centígrados. ¿Esto qué va a provocar? Provoca una disfunción multiorgánica que puede ser rápidamente mortal. Puede producir necrosis muscular y miocárdica, hiperpotasemia, taquicardias, arritmias y muerte. De esto se cree también, pues, se dice que esta fue el golpe de calor, una de las causas, una de las propuestas que se puso por la que murió Michael Jackson. ¿No? Se dice, ¿y por qué? ¿Por qué dice esto? Porque él meses antes se operó de todo lo que es estas glándulas sudoríparas a nivel axilar y se operó eso. Entonces, esto pues, usted se está sacando su cuerpo, usted está en calor, se hidrata, está sudando, se hidrata, y esto fue lo que sufrió. Se dice que sufrió un golpe de calor, ¿no? Entonces, dentro de la teoría de la muerte, golpe de calor. ¿Y en base a qué? En base a que fue operado de esta glándula sudorípara, y eso es lo que se recuerda muchas veces cómo está. Hay que tener cuidado, y cuidado sobre todo en las personas mayores. Hay que cuidar a las personas mayores cuando son expuestas de mucho sol, entonces eso puede pues, afectar y puede ser un golpe de calor para ellos. Es muy peligroso. Usted ha visto que los mismos futbolistas, acá mismo en Perú o en otras partes donde la temperatura llega pues, por encima de los 30 a 35 grados, siempre después de 20 o 30 minutos de fútbol, ¿no? O de deporte, se paralizan, toman agua, señores. Toman agua, se hidratan y otra vez vuelven a fútbol. 30 minutos más, toman agua, señores, y se hidratan. Eso es lo que sucede para evitar qué cosa, evitar todo eso. Y eso, pues, esto golpe de calor, hasta acá mismo ya se está pregonando, se está haciendo más conocido también. Entonces, en verano las señoras no tienen por qué salir sin su botellita de agua, o por lo menos tener su botellita de agua hidratante, ¿no? En el lugar donde se encuentra. Muy bien. La hipotermia es caso contrario. La hipotermia puede ser una exposición prolongada a una temperatura ambiente baja. Se observa con frecuencia en personas sin hogar, muchas veces de ellos, y sobre todo los que viven pues, en una altura donde las temperaturas son bastante bajas. Causa lesiones por dos mecanismos. Uno, efectos indirectos, mediados por alteraciones físicas de las células, por las altas concentraciones de sal, por la cristalización del agua intra y extracelular. Y el otro mecanismo es efecto indirecto, ¿no? Por cambio directo, directo e indirecto, por cambios circulatorios que varían dependiendo de la velocidad de duración de la caída de temperatura. Esto induce a una vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, conduciendo al edema e hipoxia. Entonces, comienza la cosa. Uno comienza, de esto sí se conoce bastante, se conoce hace mucha gente que se va a otros sitios, sobre todo cuando suben a los grandes nevados, ahí es donde se producen algunas veces. Puede acelerarse por la presencia de una humedad elevada, ropa mojada, dilatación de los vasos sanguíneos superficiales o como consecuencia de ingesta de bebida alcohólica. Eso sí, también ha pasado acá. Ha habido noticias, ¿no? Que en tal sitio una persona que fue encontrada muerta en la plaza de armas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que se fue a una fiesta de jarana, se excedió en la ingesta de alcohol, ¿no? Y se quedó dormido en la el alcohol produce vasodilatación y con la temperatura baja y la humedad de todo, hubo una baja de temperatura orgánica y se redujo. Y no dijo nada. Ni siquiera se quejó, porque no hay tiempo para eso. Es igualito, ustedes han visto esta película, ¿cómo se llama? Una película, que era un barco grande, ¿cómo se llama? Bueno, donde muere el chico también, ahí, ¿no? En el mar, con una hipotermia. Titanic. ¿Cómo se llama? Titanic. El Titanic, sí, así que es. Entonces también, entonces hizo una hipotermia, chicos. Una hipotermia, también ahí, sentaditos, todo, conversando y hablando. Así mueren. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa en la temperatura? De 35, cuando baja de 35 a 33 a 35 hay temblor, confusión mental y tropeza. Pero cuando la temperatura baja hasta 30, ¿no? De 33 a 30 es moderada y se suma a el temblor, confusión mental
confusión mental y torpeza, se suma desorientación, semi-inconsciencia y pérdida. Y cuando va cambiando el 30 y el grave, y entonces produce pérdida de la conciencia radical, fibrilación auricular y muerte lenta. Muy bien, eso pues tenemos. Lesiones eléctricas igual también, las lesiones eléctricas son capaces de provocar la muerte. Hay descarga de bajo voltaje o de alto voltaje, ¿no? Entonces uno puede ser, ¿dónde encontramos la de bajo voltaje? En la casa, pues la corriente alterna, ¿no? Hay en algunos países 110, acá en Perú 220. Y la de alto voltaje lo tenemos en muchos puentes acá, sobre todo 10.000. Entonces, muy bien, esto puede producir lesiones y quemaduras o también fibrilación ventricular o paro cardíaco o respiratorio. El tipo de lesión y la gravedad depende de la intensidad, o sea, del amperaje, ¿no? La duración y la vía de la corriente eléctrica en el cuerpo. Entonces, una serie de cosas. La corriente alterna genera un espasmo tetánico en el músculo, aumentando la posibilidad de que ocurran quemaduras eléctricas extensas y en algunos casos fibrilación ventricular que puede provocar la muerte. Entonces, a veces no nos llama la atención. Enchufó la plancha, ahora ya no se utiliza, pero antes era otro tipo de plancha, la enchufaba. Las calidades ahora han variado mucho. Entonces enchufó la plancha, de repente con la manito caliente o con la mano un poquito húmeda, parece que está caliente. Tocan ahí y se quedó. O si no, al cambiar los papás al cambiar qué cosa, un poquito, agarran más, el toco y se queda. Se produce una serie y muere. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una fibrilación ventricular. O sea, no tan solo es que te botan, sino también depende de la persona y el grado, ¿no? Cómo es que va a llegar esta corriente para generarte este espasmo muscular tetánico. La corriente de alto voltaje produce todo esto, produce lesiones similares, pero debido a la mayor intensidad es posible la parálisis de los centros vulvares y quemadura mucho más intensa. A veces vemos esas, cuando esas muertes un poquito feas son las que se producen ahí. Las lesiones causadas pueden variar. Algunos efectos comunes incluyen quemaduras en la piel y tejidos internos, lesiones musculares y óseas, puede haber fracturas, desgarro medular. Lesiones cardiovasculares, que entonces esto se puede dar porque puede disminuir el ritmo cardíaco normal y la respiración, lo que puede llevar a un paro cardíaco o dificultad respiratoria. También puede haber daño neurológico y que puede afectar el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Bien, tenemos así entonces la muerte por electrocución, entonces puede ser debido a varios factores: fibrilación ventricular, paro cardíaco, quemaduras internas. Es importante tener en cuenta que las lesiones eléctricas son muy serias y potencialmente letales. Eso quiere decir que no hay que jugar con lo que no se sabe. Entonces, si usted no sabe cambiar dentro de casa porque se quemó el plomo, que venga alguien que sepa, ¿no? Porque eso pues, puede provocar una serie de lesiones que nos pueden llevar de repente a la tristeza. Las reacciones ionizantes tenemos onda electromagnética, como son, esto también se presenta en dos formas: onda electromagnética y la otra que es neutrones de alta energía y partículas cargadas. Dentro de las ondas electromagnéticas, los rayos X, los rayos gamma, y las otras son en partículas alfa, betas y protones. El mecanismo de la lesión puede ser alguna vez directo o puede ser indirecto de acuerdo a lo que se produce. El mecanismo directo altera las uniones o enlaces de la molécula del DNA, RNA y las proteínas estructurales. En cuanto a la dosis, se refiere a la cantidad de energía absorbida, se mide en unidades, como es el Curie o el Rey, o el Sievert, ¿no? Entonces, la cantidad determina la gravedad del efecto de la radiación. Entonces, esto pues muchas veces ustedes han visto en los centros radiológicos que toda la pared está cubierta de plomo, y eso es para que se concentre todas estas energías solamente en el área de trabajo y que no traspasen la área, porque puede ocasionar lesiones también. De repente el radiólogo acá está muy bien cubierto, pero la persona, la secretaria que está en la oficina del lado, está recibiendo todas estas radiaciones que puede ocasionar una serie de problemas.
A dosis elevada produce necrosis. Es la dosis que se utiliza pues, para matar todas estas células neoplásicas que vamos a tener ahí. Y a dosis baja produce alteración del DNA, rotura del cromosoma, y si no se repara ante la mitosis causa una mutación. O sea, a pequeña dosis, alteración del DNA, alteración de la carga del cerebro, producción de células iniciadas. Estas células iniciadas pueden esperar la mejor oportunidad que tienen para proliferar y aparecer del cáncer. Y en la dosis alta produce necrosis. Y esta necrosis es lo que ocasiona muerte de las células neoplásicas, pero no tan solo las células malignas, sino también las células benignas. Por eso que muchas veces puede ser los efectos que pueden llevar a ellos. Bueno, también depende de la persona, depende del tipo de radiación, depende de la cantidad de radiación. El mecanismo indirecto se produce por la interacción de fotones que liberan radicales libres del agua y lesionan el DNA y la membrana, provocando ¿qué cosa? Alteración de la membrana, edema intracelular y atrofia, alteración de la mitosis, inhibición, aumento de las emisiones amitólicas y mitosis anormales, y también mutaciones de lesiones y efectos carcinogénicos, ¿no? Además de necrosis celular que puede ocasionar todas estas componentes del mecanismo indirecto. Otra sustancia que vamos a ver aquí también, que es muy importante, vamos a tratar de acabar. Bueno, entonces el tabaco pues entonces, fumar es la causa, se dice, de muerte más fácilmente prevenible. El tabaco es una droga, el droga se lo digo. El fumar, entonces, es la causa de muerte más fácilmente prevenible en los seres humanos. Es el 77% de los tumores pulmonares, responsables del 77% de los tumores pulmonares, el 43% en la mujer, tanto el 77% en hombres y el 43% en la mujer. Es una causa prevenible que produce mayor morbilidad y mortalidad también en el tabaco. Se le atribuye el 30% de muertes por enfermedades coronarias y el 30% de los cánceres. Puede ser que a veces, cuando ustedes vamos a hablar, cáncer de laringe, causa tabaco, causa de estómago, cáncer, tabaco, causa de vejiga, una de las primeras causas, el tabaco, además del pulmón. Entonces, el tabaco, vamos a verlo pues dentro de su composición química, qué cosa es lo que tiene. Entonces, es muy. Tumores relacionados al tabaco, el cáncer de laringe, cáncer oral, esófago, vejiga, páncreas, estómago, riñón, etc. El riesgo de cáncer de los fumadores pasivos. El humo que se desprende del cigarrillo tiene mayor concentración de agentes cancerígenos. Uno fuma y el humo lo bota. Al expulsar ese humo es donde se eliminan mayores agentes cancerígenos. Ustedes saben que el tabaco tiene entre 2.000 y 4.000 sustancias tóxicas, ¿no? Ya que se han demostrado así, y de las cuales más de 60 de estas sustancias son cancerígenas, ¿no? Matan a las personas. Y lo que yo digo siempre, bueno, quieres pues fumar, ándate arriba, pero no vengas acá. ¿Por qué? Porque el solo hecho que vas a contaminar por el medio ambiente y me vas a exponer o no vas a exponer. Esto, miren ustedes, el nivel de carboxamoglobina y nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale a los que se encuentra un fumador de 4 a 6 cigarrillos por día. Entonces, si la pareja fuma, yo no fumo, pero como si fumase, ¿no? Y depende mucho también de la cantidad de cigarrillos que se fuman al día, ¿no? Si yo conozco personas que ni siquiera terminan un cigarrillo y a la plata y comienzan con otro y a la plata y comienzan con otro. Y cosa curiosa también, he visto también a muchas personas que el tabaco y la taza de café la tienen acostada. No sé qué gusto se mira por fuera. Miren, el tabaco entonces presenta una serie de metales, una serie de sustancias, como digo, más de 2.000, entre 2.000 y 4.000 sustancias tóxicas, de las cuales más de 60 son cancerígenas. Y aquí tenemos metales carcinógenos, algunos de arsénico, níquel, cadmio y cromo, promotores, acetaldehído y el fenol,
irritantes, dióxido de nitrógeno, formaldehído, cianuro, el hidrógeno, monóxido de carbono. La nicotina. La nicotina, vamos a ver que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo arterial coronario, aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco y de la movilización de los ácidos grasos libres. Esa es la nicotina. ¿Pero por qué fuma? Porque la nicotina no es directamente cancerígena. La nicotina no produce cáncer, por si acaso. Pero efecto es la adicción. Es una estimulación y relajación. Mejora el estado de ánimo, incrementa la concentración y la atención. O sea, la nicotina. Eso es lo que hace con estos pacientes. A veces ponen ellos y entonces tienen la... Ustedes han visto que en estos fumadores, ¿no? En estos fumadores, le hacen, pero tienen que hacer este trabajo para las 2 de la tarde, vayan muy bien, ¿a qué hora es? Las 10 de la mañana, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Y no saben cómo hacerlo, pero como el fumador a veces el cigarro, y eso le abre la mente y comienza muy bien a desarrollar su trabajo, o sea, le da concentración a ello. Claro que pasa que es así, le da concentración, la estimula, ¿no? Lo relajan también, mejora su estado de ánimo. Mejora su estado de ánimo, todo eso es tabaco. También el tabaco productor de dopamina, por este caso también, ¿no? Y por eso es que se sienten pues reforzados, se sienten más alegres y se sienten tranquilos, pero el tabaco es adictivo, ¿no? O sea, que la nicotina es la adictiva, la nicotina. Entonces, pero no produce cáncer, por si acaso, entonces estamos en eso. Muy bien. El cáncer pulmón depende a mayor cantidad de cigarrillos, mayor es hacer la incidencia del cáncer de pulmón, ¿no? Pero sí produce a nivel pulmonar, bueno, cardiopatía isquémica, el EPOC, hipertensión e hipercolesterolemia, infarto agudo del miocardio, ¿no? Enfermedad vascular crónica, hipoxia, bueno, esta es la hipoxia fetal, ya lo vamos a ver, prematuridez, esto también aumenta la incidencia del parto, de parto espontáneo, ruptura prematura de placenta previa y desprendimiento prematuro también de esta placenta. Entonces todo esto de aquí, ¿qué es lo que produce este trabajo? Bien, sustancias no terapéuticas, pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, si quieren, se inyectan o se usan. Agentes no terapéuticos, ¿qué cosa es lo que se introduce en el organismo en forma intencionada, ¿no? O accidental. Esto fue lo que hemos visto, pero acá tenemos el alcohol y tenemos la droga. Y uno de ellos es el alcoholismo. Entonces, ¿qué cosa es el alcoholismo? El alcoholismo es el consumo en cantidades moderadas, generalmente no es lesivo. El consumo en cantidades moderadas no es lesivo. En cantidades excesivas causa daño físico y psicológico grave. Es responsable de más de 100.000 muertes anuales. De esto, el más del 50% resultan de accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios relacionados a la vida. Eso es el alcoholismo. Ahora, nosotros podemos verlo también. Se considera como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Pero el alcohólico nunca dice que está enfermo, ¿no? Son ideas que tienen ustedes. ¿No? Yo estoy sano, ¿no? Es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. Son dependientes de ello, son dependientes de ello, y no lo quieren reconocer. No tienen control sobre los límites de su consumo. Entonces comienzan ellos, claro que cada vez que estos alcohólicos ya son en la fase más avanzada, a veces con 1 o 2 tragos ya están mareados, ¿no? Bien. El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Las personas afectadas pueden seguir diferentes patrones. Pueden consumir a diario, como alcohólicos que beben, o también pueden beberse normalmente, ¿no? Mensualmente o sin periodicidad fija. Ahora, si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta, o sea, yo puedo hacer un alcohol social o de repente tomar cada vez que hay un cumpleaños o una reunión en casa, bueno, hay que tomar. Pero algunas veces me gusta pues eso, entonces yo hago a reunir con los muchachos una vez al mes, y de repente lo volvemos en quincena, y de repente lo volvemos en semana, y hasta que llegue a diario. Entonces, eso sí, el tiempo se va acortando y las necesidades van creciendo en estos pacientes.
El uso del alcohol es un consumo ocasional y controlado. No hay problema con eso, son los alcoholes sociales, son los alcoholes que pueden tomarse en cierto tipo de reunión. Nada más. El abuso es el consumo problemático. Aunque no ha desarrollado una dependencia física y concreta, puede tener efecto dañino en la salud física y mental. Aquí hay un abuso. Entonces aquí ya viene el problema. Y este abuso trae ya problemas familiares, trae problemas también en el trabajo. Aunque todavía no soy dependiente, pero ya crea problemas. Problemas con la señora, problemas con los hijos, que está tomando demasiado, que llega muy tarde, que está hablando con los amigos, y es una serie de problemas, porque ya está abusando. Y la dependencia es cuando hay una adicción al alcohol que experimenta, hay una dependencia física y psicológica, que ya está bien. Entonces ya no puede dejarse. Son los tres diferentes pasos, ¿no? El uso, el abuso y la dependencia de este alcohol. ¿Qué cosa es lo que puede producir esto? A nivel del hígado, una esteatosis hepática, alcohólica, ¿no? Aguda y una cirrosis. Aumento del aporte de los ácidos grasos libres al hígado. Disminución de la oxidación de ácido graso por las mitocondrias, interfiere con las tubulinas, hay una hepatitis alcohólica aguda, esto puede provocar fiebre, patomegalia, lordose, ictericia. Entonces, una serie de alteraciones que pueden dar. Entonces, y sobre todo a nivel del hígado es donde más se va a manifestar. A nivel del sistema cardiovascular, ¿qué cosa es lo que va a producir? Cardiomiopatía dilatada e hipertensión. A nivel del sistema gastrointestinal, gastritis aguda. A nivel del sistema musculoesquelético, fragmentación de la mioglobina. En el aparato respiratorio, reproductor, atrofia testicular, disminución de la fertilidad en el hombre y aborto espontáneo en la mujer. En el sistema muscular, entonces, osteoporosis y miopatía alcohólica, que puede provocar todo este tipo de lesión. Entonces son diferentes tipos. También aquí, ¿qué cosa es lo que pasa en la señora que a veces está? El síndrome alcohólico fetal, microcefalia, malformaciones del cerebro, en el sistema cardiovascular urinario, hipoxia fetal y retraso en el crecimiento. Entonces, son cosas también que muchas, por eso que a las señoras se les sugiere no consumir este tipo de alcohol. El cáncer, la cavidad oral, la faringe, esófago, hígado, mama, también ya hemos visto esto. El déficit de la vitamina A puede producir. El metanol, bueno, a veces se le llama el alcohol de madera, son una sustancia pues a veces que el hígado la metaboliza y esto va a formar qué cosa, un formaldehído, ¿no? o ácido fórmico. Y esto que produce es altamente tóxico para el organismo. Mucha gente a veces que toma metanol, ¿por qué? Porque a veces hay una mezcla de pisco con metanol y eso hace que una botella de pisco le cueste a ellos 3 soles y consumen eso y después también con estos problemas tóxicos graves y muerte del paciente por ingesta de fármacos. La droga, entramos ahí, de acuerdo a su comercialización, podemos tener drogas legales o drogas ilegales. De drogas legales tenemos drogas legales, el alcohol y el tabaco. Así se considera. Por eso le dije hace un momento, el alcohol es una droga y el tabaco también es una droga. ¿Por qué? Porque crean dependencia, ¿no? Y las ilegales ya tenemos al resto, marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina, etc. Tenemos ahí una serie de... También tenemos una serie de drogas, ¿no? De tipo, por su origen pueden ser naturales, como el opio, marihuana, mescalina, el peyote, la ayahuasca, ¿no? Las sintéticas, éxtasis, la metanfetamina, LSD, fentanilo, ¿no? Por el peso sintético, o sea, son diferentes tipos de drogas que vamos a tener. Por su efecto, también pueden ser estimulantes, depresoras o alucinógenas. Las estimulantes, ¿quiénes son? La cocaína, fetamina, éxtasis, el tabaco, por la nicotina, ¿no? La metanfetamina, cafeína. Las depresoras, el alcohol, barbitúricos, opioides, la heroína, pero la morfina, ¿no? Los hipnóticos y sedantes e inhalantes. Las alucinógenas, el LSD, el PCP, o sea, fenciclina, la mescalina, el peyote, ¿no? Todas son estas drogas, bueno, alucinógenas. Muy bien. Tenemos también entonces igual cuadro estimulantes, depresoras y alucinógenas, donde cada una de ellas pues tenemos ahí el efecto que produce, ¿no? Y estas es lo que va a dar una serie de alteraciones dentro del
sistema nervioso central. A veces nosotros no, la dopamina es una sustancia química que se encuentra en el cerebro. Es un neurotransmisor clave en el cerebro que desempeña un papel fundamentalmente en la regulación del placer, motivación y el control de los movimientos. La dopamina es un neurotransmisor, nada más, ¿no? O sea, que comunica, que hasta hace años atrás no se conocía cómo es que daba una orden a eso. Y esto ya se conoció que posteriormente que era la dopamina, que es el neurotransmisor, que comunicaba de una neurona a otra neurona. Y eso es lo que daba esta acción. Claro que aquí dentro del punto de vista real también regulación del placer, motivación y control de los movimientos. Cuando una persona consume droga, experimenta una intensa sensación de euforia y placer debido a la excesiva liberación de dopamina. Entonces esta dopamina, cuando uno comienza a consumir esto, se eleva la cantidad, en personas se vuelve bastante eufórico, contenta, alegre, feliz, ¿no? Es la droga, es la felicidad, es lo que tenemos ahí con la dopamina. Y cuando pasan los efectos, entonces uno se siente pues decaído, retraído, callado, no nada en una fiesta. Ya no soy el rey de la fiesta, no soy el que baila ni el que habla más, ni el que canta. Entonces estoy triste. Pero mi organismo me pide, mi organismo quiere que yo sea nuevamente. Entonces mi organismo me exige a que tome esa sustancia que me lleva o me eleva o me hace consumir y elevar esta acción de esta neurotransmisor. Tomo estas sustancias ilícitas y comienzo otra vez a hacer y sentirme pues entonces con mayor placer, mayor motivación, como soy el rey de las fiestas. Cuando se toman ciertas drogas de abuso, esta puede liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que libera el sistema, ¿no? Libera el sistema de gratificación natural del cuerpo. O sea, la dopamina es un sistema de recompensa que se va a producir ahí. El cerebro se ajusta a estos aumentos sumamente altos de dopamina y reduce su sensibilidad a la misma. Por lo que un drogadicto debe seguir consumiendo droga en un intento de recuperar la función normal a esta dopamina. Bien. Además, deben tomar cantidades mucho más grandes de la droga en comparación con la que tomaron inicialmente para lograr la euforia creada por un nivel elevado de dopamina. Esto es lo que se conoce como una tolerancia. O sea, ya no se sienten satisfechos con los poquitos, sino cada vez es mayor y cada vez que consumen más, bueno, se sienten mucho mejor también, ¿no? Bueno, acá tenemos unos efectos de todas estas drogas que van a ver, efectos de las drogas alucinógenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo alucinaciones, su efecto, modificación del estado de la vigilia, modificación de la noción del tiempo y espacio, exageración de las percepciones sensoriales. En la droga depresora con sus efectos, perturbación de la concentración y el juicio de la relajación, sensación de bienestar, apatía, disminución de la atención. Son efectos de cada una de estas drogas. ¿Qué cosa lo que produce en el organismo? ¿Qué cosa lo que produce también esto en cada una? Acá también lo tenemos ya un poquito más detallado, los efectos de las drogas alucinógenas, en la cual contiene casi lo mismo lo que se ha presentado en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, muchas veces se hace la sequedad de boca, enrojecen los ojos, se firman los párpados, etc. Todos esos son efectos, ¿no? de las drogas alucinógenas. Bien, también igual, respecto a las drogas estimulantes, también hemos visto esto, falta de apetito, agitación, taquicardia, insomnio, pupila dilatada, etc. Son efectos fisiológicos que se van a presentar a continuación. Muy bien. Todos estos entonces son efectos psicológicos que van a presentar ahí. Entonces también tenemos la marihuana. La marihuana se dice, bueno, que es la droga más consumida en el mundo, ¿no? La droga más consumida en el mundo es la marihuana. Muy bien. Aquí, ¿cuáles son los efectos inmediatos de la marihuana? Esto también la marihuana depende, ¿no? Y depende a veces si es bueno o es malo. Si ha escrito y se ha estudiado bastante, si es bueno o es malo, ¿no? O sea, puede ser un TSH o DSH. Entonces puede ser entonces esto está en relación y eso ofrece. Son sensaciones placenteras mayor a intensidad y color de los sonidos. Inicialmente puede sentir euforia,
la cual puede, después del tiempo, para no sentirse un sueño de presión. Entonces, aquí todos estos cambios están en relación a qué, porque hay una cosa con la marihuana, cuando se toma la marihuana, esa es la tetrahidrocannabis, ¿no? Entonces, y luego también la otra de VIH. Entonces, de una, esta es la que puede producir alteraciones a nivel central, alteraciones a nivel cerebral, son esas, esa es la THC, ¿no? Y la otra, pues, que ya es la que utiliza con tipo medicamentoso que se va a utilizar. Muy bien, tenemos ahí igual también algunos efectos que pueden provocar este tipo de drogas. Muy bien, también ahí vamos a ver qué es lo que produce THC, ¿no? Produce el THC, es el efecto de la marihuana, ¿no? Que no se debe consumir. Bien. ¿En qué lugares se suele conseguir la droga con mayor frecuencia? A veces ahí, en la escuela, en la fiesta, en la discoteca, con los amigos, en la calle, ¿no? ¿Y quién es la persona que más comúnmente ofrece? Contrariamente a lo que se piensa, porque si yo no estoy acostumbrado a tomar esta droga, tampoco la voy a buscar. Siempre alguien me la va a ofrecer. Y siempre me la va a ofrecer el amigo, el familiar, etc. Eso es lo que va a hacer. Contrariamente a lo que se piensa, no es un desconocido el que ofrece la primera vez una droga, sino un amigo, un familiar o cualquier conocido que nosotros tengamos. Por eso a veces el ejemplo es este, no vas a una fiesta, como que no te encuentras muy bien, pero sí encuentras que el resto está muy alegre y ahí pues, te invitan para que entres en onda y puedas disfrutar de todo lo que hay aquí. ¿En qué momento se convierte en un problema de droga? Entonces también esto depende de muchos factores, entre otros, el tipo de droga que se consume, pues cada sustancia tóxica actúa de manera diferente en nuestros organismos. Algunas causan daño más fácil y rápidamente que otras. La edad de la persona también influye mucho y la aceptación del consumo, ¿no? También influye esto. Si yo acepto, bueno, y si no lo acepto también, ¿no? Entonces nadie nos va a obligar a que ustedes puedan o no puedan consumir. ¿Qué problemas asocian al consumo de la droga? Los principales problemas asociados directa o indirectamente con el consumo de droga tienen repercusiones muy diversas, repercusiones sociales, relaciones interpersonales, motivacionales, familiares que afectan a terceros y también legales. Esos son prácticamente todos los efectos que pueden dar. Bueno, y con eso concluimos, pensando que aquel que piense que vivió mejor por ahora que antes, porque producimos más bienes, que piensen también que estamos envenenando más ahora que antes el aire que respiramos. Muy bien, eso es todo, muy agradecido.